¿Qué tal? Muy buenos días, amable auditorio. El día de hoy tengo el placer de estar con ustedes en este webinar. Yo soy la doctora Rita Flores Asís, soy investigadora del sistema que se encuentra en el Sistema Nacional de Investigadores. Mi línea de investigación va enfocada hacia la minería de datos, específicamente en el área de inteligencia artificial, en el desarrollo de sistemas expertos. Les voy a platicar un poco más al respecto de mí. Como les comentaba, mi formación, yo soy licenciada en informática, tengo maestría en ingeniería administrativa y el doctorado en ciencias de ingeniería. Incursiono en todo lo que es el desarrollo precisamente de sistemas expertos, considerando como punto de partida herramientas de inteligencia artificial, como son lógica difusa, redes neuronales, algoritmos genéticos, entre otros. El día de hoy tengo el placer de poder trabajar con ustedes, de poder compartirles un poco al respecto de la información de cómo se llevan a cabo el desarrollo de sistemas expertos utilizando redes neuronales artificiales. Voy a compartirles una presentación, espero que la puedan visualizar correctamente para que podamos ir profundizando un poco más en el tema. Bueno. El tema que voy a platicarles, como les comentaba, es sistemas expertos de apoyo a la decisión con redes neuronales artificiales. Vamos a entrar de lleno un poco del contexto a lo que se refiere el uso o el manejo de estas técnicas que en la actualidad han sido de mucha importancia y de mucha ayuda en diversos aspectos o contextos de la vida. En ocasiones nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Pero muchas de las herramientas que hoy en día utilizamos cotidianamente están precisamente basadas en esta tecnología. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a platicar al respecto. Como les comentaba, ¿sí? ¿En dónde surge digamos que, esta nueva corriente, por decirlo así, esta nueva temática que es precisamente el uso de inteligencia artificial, ¿no? En el desarrollo de todos los sistemas, los diferentes componentes que en la actualidad, pues, utilizamos cotidianamente, dado que, pues, en la actualidad ha surgido toda esta evolución, esta innovación que nos ha permitido a nosotros de alguna manera tener mejor calidad de vida, tener algunas otras herramientas para precisamente implementar la tecnología en cualquiera de los ámbitos. Y vamos a platicar desde dónde surge. Pues bueno, fue a partir de ahí de los años 40 que son sus orígenes del tema de redes neuronales artificiales, específicamente a raíz o a partir de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a hacer el uso precisamente de estos instrumentos, debido a que precisamente por cuestiones de estrategia, ¿sí? Los países que se encontraban inmersos en esta guerra tenían que generar herramientas o estrategias para lograr precisamente, pues, ganar la batalla. ¿Ok? Entonces es por eso que a raíz de esta necesidad de resolver problemas estratégicos para generar, para llevar a cabo en el frente de batalla, surgió lo que fue la primera computadora y principalmente la creación de nuevos algoritmos, es decir, tratar de emular, ¿sí?, las estrategias y la forma de pensar del cerebro, ¿sí?, del cerebro humano. ¿Ok? Entonces de aquí, estos son sus fundamentos. Aquí parte esta temática de redes neuronales artificiales. Y bueno, ¿quiénes fueron sus principales precursores? Macaulay y Pitts, que fueron un biólogo y el otro fue matemático, ¿sí? Desarrollaron el primer modelo de neuronal artificial, el cual permitía entrada solamente de sistema binario. Nosotros sabemos que el sistema binario está fundamentado en el manejo, en el uso de ceros y unos. Precisamente en este esquema o este modelo matemático se fundamentó, digamos que por decirlo así, el primer esquema, el primer modelo de una red neuronal artificial. Los datos de entrada únicamente eran manejados en este esquema, en este sistema binario, solamente se permitían unos y ceros, y los datos de salida también solamente eran unos y ceros. ¿Ok? En el año 1962, Rosenblatt desarrolló el primer algoritmo de entrenamiento para perceptrones. Más adelante vamos a platicar un poquito más de estos conceptos que son parte precisamente del vocablo de las redes neuronales artificiales, parte de su estructura tecnológica. Y pues bueno, fue aquí en el año 1962 cuando se surgió este primer perceptrón o primer algoritmo que trataba precisamente de hacer, digamos, que toda esta modelación, ¿sí?, matemática de una red neuronal artificial.
Y bueno, en el año 1969, Minsky y Fappert mostraron las limitaciones del perceptrón, minando el entusiasmo que se tenía. Es decir, en 1962 se da un salto haciendo un primer algoritmo, y en 1969 pues, se observa, se hace más a profundidad una analogía de este algoritmo y se demuestra, ¿sí?, que tenía ciertas limitaciones, que no estaba tan bien acondicionada para poder precisamente desarrollar realmente o emular lo que era una red neuronal artificial. ¿Ok? Y bien, en 1986, Romer Hart, Hinton y Williams desarrollaron el algoritmo de backpropagation para el entrenamiento de redes multicapa feedforward, que también es uno, digamos, de los conceptos que fundamentan las redes neuronales artificiales. Más adelante vamos a ver cada uno de estos elementos. ¿Ok? Y bueno, las redes neuronales artificiales son una herramienta que en realidad nosotros podemos aplicar en diversos ámbitos de la vida cotidiana. Nosotros estamos envueltos en ellas, nos vemos cotidianamente que se utilizan en diferentes áreas, ¿sí? Y pues entre las más utilizadas, aquí les voy a dar un pequeño contexto, una pequeña idea de en qué ámbitos, ¿sí?, cotidianos nosotros podemos observar que se implementan redes neuronales artificiales. Bueno, primero, como un mecanismo, precisamente por eso el tema de que es un sistema experto apoyado en esta técnica de inteligencia artificial, ¿ok? Pues básicamente el mecanismo principal en donde se utilizan redes neuronales artificiales, porque el objetivo de la red es precisamente emular el comportamiento del cerebro. Así como nosotros, desde pequeños, por experiencia, vamos adquiriendo conocimientos. Por ejemplo, la primera vez que seguramente nos dimos cuenta que no teníamos que tomar algo caliente es porque lo probamos y muy seguramente pues nos quemamos, ¿no? Al probar algún alimento que estaba muy caliente, nos quemamos, ¿no? Al probar. Entonces, adquirimos conocimiento a través de esta experiencia. Y precisamente eso es lo que hacen las redes neuronales artificiales, adquirir esa experiencia por medio de un entrenamiento, ¿sí? Van aprendiendo por una minería de datos que se va de alguna manera tomando, digamos que la relevancia, lo más importante y de este aprendizaje, y después da un resultado, da una variable de salida. Vamos a ver un poquito más adelante esta parte, esta explicación de cómo se comporta una red neuronal artificial, pero vamos a platicar de en qué momentos o en qué ámbitos cotidianos de nuestra vida podemos encontrarnos con lo que es redes neuronales artificiales. De primera mano, en donde lo podemos ver, es, por ejemplo, cuando hablamos de análisis financieros, ¿ok? Cuando nosotros estamos hablando de todo este enfoque, este análisis, estas corridas financieras, las casas de bolsa, las empresas, las industrias, que hablamos de números de cantidades, de números de base de datos, de números muy grandes, muy amplias, nosotros podemos ver que tenemos un cúmulo de información de la cual se puede partir y podemos nosotros obtener información, se puede aprender, es decir, incluso nosotros lo hacemos, digamos, las mismas herramientas que nosotros usamos día con día lo hacen. Por ejemplo, una aplicación del banco, ¿sí? Nos lleva ahí un control de nuestros gastos, de nuestros ingresos y nuestros gastos, ¿sí? Va aprendiendo, normalmente para el siguiente mes nos vuelve a hacer un resumen, ¿no? De cuánto hemos ingresado, cuánto hemos gastado. Y ya tiene por ahí un aprendizaje para el siguiente mes, más o menos ya captado, guardado por ahí en información, ¿sí? Cómo es nuestro comportamiento financiero, ¿ok? Entonces, de alguna manera está emulando el aprendizaje del comportamiento humano, ¿no? Del cerebro humano. Y bueno, lo mismo ocurre y por eso se utiliza mucho precisamente como una herramienta para el análisis financiero. Puede ir de alguna manera entrenándose. Vamos a pensar en el comportamiento de la demanda, ¿sí? Vamos a pensar en el año 2022 cómo se comportaron las ventas en X industria, ¿sí? Para poder predecir precisamente cómo se van a comportar las ventas en años posteriores. Se puede tomar esta minería de datos, estas grandes bases de datos de años anteriores para poder ver, observar el patrón de comportamiento, ¿sí? de los años pasados para poder nosotros hacer una predicción a futuro. ¿Ok? Esto es uno de los ámbitos o de las áreas en donde más
se lleva a cabo, se utiliza lo que son redes neuronales artificiales. ¿En qué otro ámbito o área del contexto cotidiano lo encontramos? Como parte del tratamiento de imágenes también es otra forma de aplicación de las redes neuronales artificiales, precisamente en lo que es el tratamiento de imágenes. Observamos una imagen, podemos hacer por medio del pixelado un análisis de la forma de la imagen para poder aprender, ¿sí? Por ejemplo, lo vemos en el reconocimiento facial. En todas las herramientas tecnológicas ya podemos nosotros, por ejemplo, hacer en el celular, por ejemplo, el bloqueo de huella, en la banca, en línea también, el reconocimiento facial para el acceso a al trabajo, ¿sí? A algún lugar, por medio de reconocimiento facial, la pupila. ¿Qué es lo que hace? Hace una proyección de la imagen, hace toda esta interpretación y hace un aprendizaje de la imagen que está reconociendo para posteriormente dar un resultado, ¿ok? Entonces también lo podemos ver en el área como el tratamiento de imágenes, el uso de tratamiento de imágenes y enfocado a diferentes ámbitos, ¿no? ¿Ok? También lo podemos ver también en lo que es el diagnóstico médico. Ahí también es muy importante y de hecho hay muchas herramientas. Si ustedes se dan un clavadito por ahí en lo que son los buscadores de artículos científicos, podrán observar que es una importante herramienta, ¿sí? Para poder hacer sistemas, ¿sí? De aprendizaje para hacer el diagnóstico médico. ¿Sí? Por ejemplo, también puede ser usado por medio del reconocimiento de imágenes, el tratamiento de imágenes, ¿sí? Una placa, como se ve en la imagen, ¿sí? Con una figura, más o menos se hace un aprendizaje a través de la figura y también de los síntomas del paciente para poder hacer la predicción y poder dar un diagnóstico más acertado. ¿Okay? Ese es otro enfoque u otro segmento en donde se aplican las redes neuronales artificiales. También muy importante y también con mucho éxito se ha incursionado en lo que es el control y la robótica, en todo lo que es la rama de industrial y manufacturera. Ustedes ven que se ha eficientado mucho precisamente la producción en volumen debido a que pues, se ha automatizado el sistema productivo. Esto también ha sido gracias a el manejo de diversas técnicas de inteligencia artificial, entre ellas redes neuronales artificiales, que permite o facilita el manejo de grandes bases de datos para el aprendizaje, para poder determinar un patrón de comportamiento del proceso productivo para poder generar resultados. ¿Ok? Igual se maneja también en otros enfoques, ya nada más para terminar, digamos que esta parte contextual, ¿sí? Lo que es precisamente el procesamiento de voz, las herramientas de edición de voz, de imagen, de audio, en el ámbito musical. ¿Por qué? Porque al tener muchos datos precisamente de este procesamiento de voz, nos permite precisamente el aprendizaje, incluso el reconocimiento de voz. ¿Qué pasa cuando nosotros le hablamos a la aplicación en el celular para buscar algo, para activar alguna opción? Está haciendo un reconocimiento, ¿sí? Por medio de un procesador de voz. Entonces, redes neuronales artificiales lo vamos a ubicar en diversos aspectos cotidianos, en diversas áreas, ¿sí? De nuestra vida cotidiana los encontramos. No nos damos cuenta porque es realmente lo que está dentro de lo que nosotros acostumbramos a utilizar cotidianamente. ¿Sí? Entonces, pero lo podemos encontrar en el manejo de un celular, las podemos encontrar en los cajeros del banco, los podemos encontrar incluso cuando nosotros estamos haciendo una búsqueda por ahí en internet, vemos que si nosotros buscamos una palabra, después nos aparecen muchas recomendaciones precisamente de lo que hemos buscado. Es porque se generó precisamente esa red, se activó ese algoritmo enfocado a lo que nosotros habíamos buscado, ¿ok? Y bueno, vamos a entrar un poquito más de lleno en lo que es el concepto precisamente de las redes neuronales artificiales, ¿sí? Conocidas en inglés como Artificial Neural Networks, y están inspiradas precisamente en el comportamiento de las redes neuronales biológicas, es decir, las redes que forman nuestras neuronas, el comportamiento de nuestro cerebro
tratan de emular más o menos ese comportamiento de cómo es el aprendizaje dentro de nuestro cerebro. Por eso se llaman redes neuronales artificiales, porque realmente de manera biológica, pues nosotros ya lo tenemos pues desde que nacemos, ¿no? Desde que se forma nuestro cerebro, pero artificialmente el algoritmo que se genera para poder hacer este aprendizaje precisamente trata de emular este comportamiento del cerebro humano. Y bueno, están constituidas por elementos que se comportan de forma similar a la neurona biológica en sus funciones más comunes. Ahorita vamos a analizar muy detalladamente cómo se comporta una red neuronal artificial y veamos que los elementos son muy parecidos a una red neuronal biológica. Y bueno, estos elementos están organizados de una forma parecida a la que se presenta en el cerebro humano, ¿sí? Esto lo comentó Basogia en el 2010, ¿ok? Y bueno, aquí podemos ver nosotros que las redes neuronales son modelos artificiales y simplificados con la capacidad de adquirir conocimiento. Por eso les comentaba, están basados en el comportamiento del cerebro humano. Nosotros día a día, con nuestras experiencias que vivimos cotidianamente, vamos aprendiendo a través de la experiencia, ¿sí? Es decir, nos pasa algo y aprendemos, ¿no? Por ejemplo, no sé, cómo aprendimos a caminar, ¿no? Los movimientos para el aprendizaje al caminar. ¿Cómo aprendimos a hablar? ¿Sí? Pues repitiendo y repitiendo y repitiendo la palabra hasta que logramos pronunciarla bien, correctamente, ¿no? Así aprende nuestro cerebro, así también aprenden las redes neuronales artificiales. De estar constantemente practicando, en este caso entrenando, para poder recrear, digamos que el proceso tal cual debería de ser, ¿ok? O para poder aprender y poder dar un resultado, ¿ok? Y bueno, por eso les decía, el comportamiento de la red neuronal artificial es muy semejante a una red neuronal biológica. Por eso vamos a analizar primero cómo está compuesta una red neuronal biológica. Y bueno, tenemos que una neurona es una célula especializada, estructurada para soportar cambios drásticos de voltaje en su membrana, ¿sí? Lo que le permite comunicarse con otras células, y su función principal depende de la sinapsis, de la cual recibe la información que procesa de su interacción con otras neuronas, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener, como aquí se pueden ver en las imágenes, pues las neuronas, ¿sí? Una ramificación, ¿ok? En donde nos va a generar un impulso eléctrico que va a transmitir información, ¿sí? Y va a correr por medio de la axón a las ramificaciones axonales, ¿ok? Y se va a migrar, se transmite información por medio de impulsos, ¿ok? Entonces, se hace entonces la generación de información que se transmite por medio de la acción y de alguna manera se hace una tasa de disparo, por decirlo así, se dispara la información y se va pasando de una neurona a otra. Así funciona nuestro cerebro. Entonces, así funciona nuestro cerebro. Y entonces, tenemos 3 regiones bien definidas: las dendritas, ¿sí? El cuerpo celular, ustedes lo pueden ver ahí, y el axón. ¿Qué son las dendritas? Pues estas pequeñas ramificaciones que podemos ver así como ramitas alrededor de la neurona, ¿sí? El cuerpo celular es la parte interna, lo que se ve ahí un poquito más redondo, ¿sí? Y la ramificación, que es el axón, ¿sale? Esos son, digamos, los 3 componentes o las regiones más importantes de una neurona biológica. Y bueno, existe obviamente una diferencia, ¿no? De cómo se comporta una red neuronal biológica y cómo se comporta una red neuronal artificial. Obviamente es una máquina lo que nos está tratando de emular el comportamiento humano a través de un algoritmo, ¿sí? Pero como tal tiene similitudes en su forma de operar o en su procesamiento, pero al final de cuentas es algo tecnológico, ¿no? Entonces sí existen algunas diferencias, vamos a platicar cuáles son estas principalmente, y bueno, vamos primero a definir cómo se comporta una y cómo se comporta la otra, y vemos entonces funcionamiento de una neurona biológica a través de sus entradas, que son las dendritas. La neurona es estimulada o excitada, ¿sí? Es decir, existe algo que la activa, algo que la estimula, ¿ok? Y cuando alcanza el cierto umbral se activa transmitiendo una señal hacia el axón, ¿ok? Entonces, tenemos algún tipo de estímulo, por ejemplo, encendemos una luz y va a haber un estímulo por medio de nuestro sentido visual, ¿sí?
incluso cualquiera de nuestros sentidos, ¿no? Va a haber algo que va a estimular nuestra neurona y va a hacer que se transmita información por medio de precisamente del axón, ¿ok? Así se comporta. Hay un estímulo, no sé, nos pegamos y se transmite y se genera un estímulo en una de nuestras neuronas que va transmitiendo información. El aprendizaje, algo que tenemos precisamente, escuchamos algo o leemos algo y digamos que se introduce esa estimulación. De hecho, cuando ustedes han escuchado, si no estamos muy familiarizados con la parte médica, pero sí hemos visto de repente algunos documentales o series en televisión y vemos que de repente, pues, por ejemplo, cuando se hace una tomografía de cerebro, ¿sí? Normalmente se observa el comportamiento, ¿no? Cómo se visualiza, cómo se activa o se genera una estimulación en nuestro cerebro y eso significa que hay actividad cerebral porque se genera un estímulo que está transmitiendo información de una neurona a otra. ¿Ok? Entonces, el funcionamiento de la red neuronal artificial igual parte de un conjunto de procesadores. Nosotros en nuestro cerebro son las neuronas, pero en una red neuronal artificial nosotros lo que manejamos son procesadores denominados neuronas artificiales, las cuales están interconectadas de acuerdo a una arquitectura ya definida. Esto el programador lo decide. Existen ya arquitecturas precisamente de estas redes neuronales artificiales y de tal forma que la información va fluyendo en paralelo, ¿sí? Va fluyendo la información de acuerdo a estos procesadores denominados neuronas artificiales, de acuerdo a precisamente también a esa estimulación o a esa entrada de datos, a esa entrada de variables, ¿sí? Va fluyendo hacia otras neuronas por medio de capas, ¿ok? Va fluyendo hacia otras neuronas y esta característica les permite procesar grandes cantidades de datos y analizarlos de manera simultánea mediante mecanismos computacionales. Es decir, aprende porque introduce datos de una neurona a otra y estos datos van pasando a otras capas, ¿sí? A otras neuronas y va generando un aprendizaje por medio precisamente de esta gran cantidad de datos y obviamente por el entrenamiento de un algoritmo previamente programado o generado para ser parte de la función de activación de esta neurona artificial. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos una estructura básica, ¿sí? De precisamente lo que es una red neuronal artificial. Entonces, ¿qué es una red neuronal artificial? Son redes interconectadas masivamente en paralelo de elementos simples y con organización jerárquica, las cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo hace el sistema nervioso, ¿sí? Es decir, nuestro sistema nervioso, como les decía, el cerebro, por medio del sistema nervioso, por medio de los sentidos, se estimula, se genera una información que pasa por medio de la acción a otra neurona. En este caso, en una red neuronal artificial, también vamos a tener parte de estos elementos emulados, obviamente, en un sistema computacional, ¿sí? Que va a tratar de comportarse de la misma manera. Aquí nosotros tenemos los valores que aquí están representados por X1, X2, X3, que serían como que los valores de entrada, ¿ok? Hacia la red neuronal artificial. De hecho, ahí están definidas como variables de entrada, ¿ok? Y posteriormente van pasando a las siguientes neuronas. Aquí podemos ver que existen neuronas, ¿sí? O redes, ¿sí? También los conocidas como capas, estos círculos que vemos acá, que están, digamos que ahí es una capa y después encontramos otra capa que obviamente están conectados, esos circulitos que vemos ahí, vemos así los circulitos formados, eso le llamaríamos una capa. A la siguiente fila de circulitos formados sería otra capa, que esta capa está compuesta por neuronas y vemos que hay una conexión, entonces se transfiere información. En la primera capa aprende, ¿sí? Y se pasa ese aprendizaje, se genera ahorita más adelante, vamos a ver otro esquema que es un poco más explícito, ¿sí? Se pasa a la siguiente capa, ese aprendizaje, y posteriormente ya da un resultado de salida como un nivel de aprendizaje obtenido, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos otro esquema del funcionamiento de los elementos que componen una red neuronal artificial. Y bueno, pues aquí tenemos que lo primero que tiene, pues eso es una neurona. Aquí vemos que es realmente un esquema del comportamiento, porque dentro de esta neurona va a haber una función, ¿sí? Una función, un algoritmo programado para que se observe o para que por medio de este funcionamiento se transmite información por medio de pesos. ¿Ok? Pesos sinápticos, ahorita los vamos a platicar. Esto que vemos acá es una capa y aquí vemos ya
por eso les decía, una fila, digamos, de neuronas, le vamos a llamar así, se interpreta como una capa. Cuando ya se enlazan varias capas, ya se puede decir que es una red, ¿ok? Y pues bueno, va a tener entrada de datos, ¿ok? Después va a estar conectada a esta red para poder precisamente internamente activar este algoritmo de aprendizaje, ¿sí? Para poder generar las salidas, ¿ok? Y bueno, como les decía, vamos a tener precisamente estas variables, así están representadas como x1, x2, x3, las conexiones que vemos aquí, que son precisamente las neuronas, ¿ok? Aquí están mencionadas como W1, W2, W3, que se refiere a los pesos que guarda, digamos, cada neurona. Se activa una función de red, que es donde está programado precisamente el algoritmo, de acuerdo a una función de activación. Existen diferentes funciones de activación y pues se genera una salida, ¿ok? Y bueno, existen conexiones ponderadas, ¿sí? ¿Cuáles son estas conexiones ponderadas? Hacen el papel de las conexiones sinápticas, el peso de la conexión equivale a la fuerza o efectividad de la sinapsis. Y también tenemos función de propagación o de red, que calcula el valor de base o entrada total a la unidad, generalmente como simple suma ponderada de todas las entradas recibidas. ¿A qué se refiere esto? Es decir, cada neurona, cada una de las neuronas va a tener dos diferentes valores. Una que va a decir de dónde viene la información y hacia dónde va, y qué relevancia o qué prioridad tiene la información que ha aprendido para poder transmitirla de una neurona a otra que pueda ir aprendiendo, ¿sí? Entonces, por eso dice que existen estas conexiones ponderadas. Cada conexión va a tener un peso diferente y eso va a indicar, digamos, el nivel de aprendizaje de esa red, ¿ok? Y va a indicar de dónde viene y hacia dónde va, ¿sí? Y va a existir la función de propagación, que como bien lo menciona ahí, es un cálculo matemático interno que genera el valor de base de entrada y cómo va a generar ese aprendizaje interno para dar un resultado de salida. Y bueno, como ustedes pueden ver aquí en esta función de activación, como se los decía, vamos a tener diferentes funciones de activación. Ahorita les platico cuáles son estas precisamente, pero voy a hablarles un poquito más al respecto de lo que les decía de los elementos que componen precisamente a estas redes para poder generar este aprendizaje. Dice, elementos que componen a una red neuronal artificial, vamos a tener que es Y y J, las N neuronas, ¿sí? Es decir, las cantidades de neuronas que hayamos considerado en nuestra red, ¿sí? Y X, Y, que están enviando señales de entrada, que son los valores numéricos de algo, es decir, porque nosotros podemos aprender, si tenemos un cúmulo, una gran cantidad de datos, una base de datos, podemos aprender todo, temperatura, peso, cualquier variable, cualquier parámetro del cual nosotros tengamos información, datos, ¿sí? Una extensión de datos muy amplia. Por ejemplo, como les decía, las terminales bancarias, los sistemas informáticos bancarios, ¿sí? Que almacenan una gran cantidad de datos, ¿sí? Entonces vamos a tener precisamente que vamos a poder transmitir esa información, valores numéricos de algo, pero existe estas dos, digamos que estos dos valores que es precisamente Y y J, ¿sí? Y WJI. Dice, los valores WJI representan los pesos sinápticos de las dendritas. Como los podemos ver aquí, observamos aquí las variables X1, X1, así hasta XN, que son los parámetros de entrada a la neurona, y estos también van a estar vinculados a unas dendritas, que también los veíamos en la red neuronal biológica, ¿ok? En donde la notación se refiere al primer índice, que es precisamente J, ¿sí? J dice que denota a la neurona donde se dirige la información, es decir, el valor de J, el índice de J, nos dice como que la dirección a qué neurona se dirige, ¿ok? Y el segundo, que es precisamente la I, es la neurona de dónde viene esa información, ¿sí? Desde qué neurona se ha acarreado esa información, y obviamente se transmite también la información, ¿ok? Lo que hace cada peso sináptico es simplemente multiplicar a su entrada correspondiente y define la importancia relativa de cada entrada, es decir, de cada nodo se genera precisamente un peso, y es por decir, en este nodo hubo tal nivel de aprendizaje, se dio un peso a ese nodo, fue relevante el aprendizaje, se transmite al siguiente nodo y precisamente ese aprendizaje se va a ir transmitiendo y se va a llevar un control, estos índices que ahorita les acabo de mencionar, de dónde viene la información y hacia dónde se dirige para poder ir generando ese aprendizaje y posteriormente obtener un resultado. ¿Ok?
Y bueno, existen diferentes arquitecturas de redes neuronales artificiales. Tenemos precisamente las redes hacia adelante, conocidas como feed forward, ¿ok? Que son redes estáticas que producen un solo conjunto de salida y que no tienen memoria. Las redes de varias capas entran en esta categoría al haber conexión solo entre capas consecutivas. Es decir, si hay un aprendizaje, pero no tienen memoria, es decir, van guardando información y pasan a la siguiente capa. No almacenan, solamente van, bueno, almacenan, pero no permanentemente, solamente van transmitiendo la información y al final dan un resultado, ¿sí? Por eso se llaman feed forward, porque de alguna manera son de una sola salida, ¿ok? Y bueno, también tenemos las redes de retroalimentación. En ellas hay ciclos por los que se retroalimenta. Son sistemas dinámicos en los que se realiza un ciclo en que las entradas, al ser computadas, retroalimentan el sistema, modificando los vectores de peso de las neuronas, generando un nuevo estado en la red. De hecho, esta es una de las redes más eficientes, porque estas sí retroalimentan, es decir, pasa un primer entrenamiento y existe información que se va guardando, luego vuelve a entrenar y se hace una retroalimentación. Vamos a pensar en una neurona o tal nivel de aprendizaje en la primera corrida, ¿sí? Y entonces, o la primera iteración, ¿sí? Y se hace ese almacenaje del peso, pero al volver a hacer el entrenamiento, a lo mejor hubo un cambio en el nivel de aprendizaje y entonces va a actualizar, va a retroalimentar precisamente este aprendizaje, ¿sí? Por eso se les conoce como redes de retroalimentación. Si se genera un cambio y tienen, digamos, una memoria, es decir, hacen como una especie de barrido nuevamente, ¿ok? Y bueno, como les decía, existe precisamente estas arquitecturas de las redes neuronales artificiales. Tenemos la que les decía, las hacia adelante, que pueden ser, también están de hecho categorizadas como perceptrón de una capa, perceptrón de multicapas. De una capa es que obviamente solamente tiene una capa de neuronas, perceptrón multicapas que tiene varias capas de neuronas, funciones de bases radiales, ¿ok? Y también la retroalimentación que ahorita precisamente les comentaba, que son las redes competitivas, modelos de Kohonen, ¿sí? Las redes de Opfit y modelos ART. Las más utilizadas son estas, precisamente las de redes hacia adelante, y de retroalimentación las que son las competitivas. Es decir, va a haber, digamos, que cierta competencia entre una neurona y otra, ¿sí? Y pues bueno, esas son las arquitecturas más conocidas. Para poder profundizar en cada una de ellas, pues nos necesitaríamos un poco más de tiempo precisamente para poder hablarles más profundamente de cada una de estas arquitecturas. Y pues bueno, como les decía, hay funciones, hay cálculos matemáticos internos al generar el algoritmo. Para que este algoritmo precisamente se ejecute, o la ejecución del algoritmo se hace a través precisamente de una ecuación de funciones matemáticas, ¿ok? Y pues bueno, las más conocidas tenemos la de identidad. Aquí podemos ver la gráfica de la función, la de escalón, ¿ok? La lineal o por tramos, ahí podemos precisamente también ver lo que es la gráfica precisamente, la simoidea, ¿ok? La gaussiana, que es como que estas tres son las más comunes o las más utilizadas, y la sinoidal, ¿sí? Estas son las funciones que internamente de manera matemática se activan cuando nosotros echamos a andar el algoritmo de la red neuronal artificial de aprendizaje. Y bueno, existen muchas ventajas en el manejo de las redes neuronales artificiales, muchísimas, ¿ok? Nosotros podemos observar precisamente entre las más mencionadas, ya para concluir precisamente, que pues bueno, el aprendizaje adaptativo, es decir, que son tareas basadas en un entrenamiento, en una experiencia inicial, ¿sí? Tiene la ventaja de que es una herramienta computacional enfocada precisamente en lo que nosotros conocemos como Machine Learning, ¿sí? Que a través del aprendizaje de un cúmulo, de una cantidad, de una base de datos, de una cantidad amplia de datos, nosotros podemos partir precisamente para ese aprendizaje adaptativo. Se adapta a nuestra red, nosotros la podemos adaptar por medio de una configuración, ¿sí? La autoorganización, es decir, que tiene la capacidad de crear su propia organización o representación de la información en la etapa de aprendizaje, es decir, nosotros podemos organizar precisamente esta información para poder
hacer de forma más eficiente el aprendizaje de nuestra red, ¿sí? Tiene una tolerancia a fallos, es decir, algunas capacidades de la red se pueden retener, incluso sufriendo un gran daño, ¿sí? Nosotros, así cuando nosotros hablamos de sistemas, pues muy eficientes o sistemas o redes neuronales artificiales que entrenan una gran cantidad de datos, de repente cuando pudiera en algún momento dado ocurrir algún tipo de fallo tecnológico o algún tipo de fallo del sistema o de los recursos, como por ejemplo la energía eléctrica, ¿sí? Tiene cierta tolerancia a fallos, es decir, la red entrena y puede guardar solamente segmentos, no necesariamente se tiene que dañar toda la red cuando nosotros hacemos precisamente este aprendizaje, ¿no? Y bueno, también la operación en tiempo real, ¿sí? Los cómputos neuronales pueden ser realizados en paralelo, es decir, ahorita en la actualidad, la ventaja que tenemos con respecto al desarrollo tecnológico es que obviamente pues nuestra infraestructura tecnológica ha mejorado muchísimo y pues tenemos nosotros procesadores con un alto nivel de procesamiento. Entonces esto de alguna manera es una ventaja porque nos permite precisamente hacer precisamente estas operaciones computacionales, ¿sí? De manera paralela, es decir, hay mucha eficiencia hacer el procesamiento de datos. Esto nos da la ventaja de que son más eficientes, precisamente se hace más eficiente el entrenamiento de la red neuronal y los tiempos de respuesta son mucho más cortos. No implica precisamente, bueno, más bien no en relación al entrenamiento, pueden ser entrenadas, pero ya no se lleva el tiempo de entrenamiento que anteriormente se requería, ¿ok? Y bueno, es de fácil inserción dentro de la tecnología existente. Existen chips especializados para redes neuronales que mejoran la capacidad en ciertas tareas y facilitan la integración modular en los sistemas existentes. Es decir, aunque a veces el lenguaje utilizado al hablar de una red neuronal artificial no es tan común ni tan fácil de explicar, sobre todo, ¿sí? Es de alguna manera muy fácil de ser adaptados cuando nosotros hablamos de procesamiento de información, ¿sí? Podemos nosotros adaptarlo a diferentes sistemas, a diferentes arquitecturas tecnológicas, arquitecturas computacionales, a diferentes sistemas operativos. Entonces, esta es la ventaja precisamente de las redes neuronales artificiales, además de que las vemos en diferentes contextos o ámbitos de la vida artificial, ¿ok? De la vida real, perdón. Bueno, les agradezco a todos su atención. Los invito a seguir incursionando en estas técnicas, en estas herramientas. La verdad es que, bueno, nos podríamos llevar horas y horas hablando de estas herramientas, de estas precisamente herramientas de apoyo a la decisión, porque por eso quise darle este título a esta ponencia, porque estas herramientas en realidad nos dan el punto de partida precisamente para poder, o más bien la facilidad de poder tomar decisiones más eficientes, ¿no? Tenemos nosotros que estas herramientas computacionales nos permiten observar una predicción de lo que nosotros estamos analizando, ¿sí? Con una cantidad de datos. Podemos aprender, así tratando de aprender para no tener que aprender con nuestra experiencia, nosotros podemos simular el comportamiento del cerebro humano y generar un aprendizaje por medio de las herramientas computacionales como las redes neuronales artificiales, lógica difusa, algoritmos genéticos que nos permiten optimizar resultados, incluso partiendo de otras herramientas. Por ejemplo, podemos nosotros combinar lógica difusa con redes neuronales artificiales y luego potencializar esos resultados optimizando por algoritmos genéticos, entre otras, ¿no? Entonces yo los invito a que sigan investigando, que se sigan empapando de esta información, porque realmente es una información que de alguna manera les abre el panorama para otros enfoques de investigación, ¿no? Y para que nosotros podamos también entender cómo se está comportando en la actualidad, cómo va la tecnología, cómo va evolucionando y cuáles son, digamos, que las áreas en donde nosotros podemos abordar, ¿no? Como conocimiento, como investigación, también como en el mundo laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco a todos su atención. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Les dejo un poco de las referencias bibliográficas y pues bueno, que pasen un excelente día. Les agradezco y nos vemos
próximamente. Me despido, soy la doctora Rita Flores y fue un placer para mí compartir con ustedes este tema de tanta importancia para la innovación tecnológica. Que tengan un excelente día. Un abrazo.